Lucas capítulo 18 del 1 en adelante, que habla la parábola de la viuda y el juez injusto. Y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 18 del 1 en adelante. Aleluya. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta ahí la palabra de Dios. Vemos a esta mujer, una mujer viuda. Y cuando una persona está viuda, ¿verdad?, ha perdido a su amado, a su ser querido, su compañero de vida. Y esa mujer se sentía a la cuenta desamparada, ¿verdad? ¿Cuál sería la situación de ella que pedía justicia? La Biblia no lo dice aquí específicamente cuál era el problema de la viuda. ¿Por qué quería que le hicieran justicia? Tal vez de pronto su esposo fue asesinado. No lo sabemos. Y tal vez esa era la insistencia de ella, que le hagan justicia. Pero miren esta parábola tan hermosa como Jesús la cuenta, cómo Él da esta historia. Y dice que era un juez malo, muy malo, que Él no quería hacerle justicia a esta mujer. Era, en otras palabras, como un juez corrupto, que nosotros le llamamos en este tiempo. Pero mire usted cómo este hombre fue tocado su corazón por la insistencia de esta mujer. Por la insistencia, por la forma hostigosa que ella no descansaba en rogarle, en pedirle, en estar ahí. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Aleluya. Y vemos esa actitud de esta mujer que estaba aferrada. Y esa es la actitud que Cristo Jesús quiere de nosotros, que seamos personas aferradas a la oración, que seamos personas insistentes en la oración. Amén, la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Así es. Es orar en todo momento, orar, estar pendientes, pegados a la oración. La oración debe de ser para la persona, para el cristiano, debe de ser su desayuno, su almuerzo y merienda. Y es posible hasta su cena. Amén. Debe ser su alimento las 4 horas, las 4 veces al día. Debe ser la oración. Estar allí con ese alimento que esté nutriendo nuestro espíritu, que esté saciando la sed de nuestro espíritu. Así que vemos esta actitud, y por eso Jesús dice: si siendo este hombre malo le hizo justicia a esta mujer por su insistencia, ¿cuánto más Dios, que es bueno, dice, no les hará a ustedes también lo mismo? No les hará justicia, no les concederá la petición que ustedes piden. Dios no contestará sus oraciones, claro que sí. Dice el Señor que Él contesta su oración a sus escogidos, aquellos que Él ama. Y yo sé que Dios nos ama a todos nosotros. A un corazón sincero que le habla a Dios, sus oídos no se sellan para no escucharnos. Sus oídos están abiertos, atentos para escucharnos. Y Él nos va a responder si le creemos de todo corazón. Amén. Mire lo que dice la necesidad. O sea, orar es una necesidad en realidad. Así como el cuerpo necesita comer, el comer, alimentarse es una necesidad. Hay muchas necesidades indispensables para el ser humano, pero una de las mayores necesidades es la alimentación. Usted puede soportar una semana sin vestido, sin ropa, en medio campo, pero usted en medio campo, váyase, qué sé yo, a pasar un fin de semana, 3 días y no soporta. Tiene que comer, tiene que beber agua. O sea, la necesidad mayor del ser humano es la alimentación de su cuerpo para que usted pueda estar fuerte. La de un cristiano internamente, hablando espiritualmente, es la clave, es lo esencial. La oración
y la lectura de la palabra, son dos cosas. Pero en este caso estamos hablando de la oración, porque hay mucha gente que desmaya, porque de repente quizás están cansados, mucha gente está cansada de orar. Y yo estoy orando, unos dicen yo estoy orando y no veo respuesta, no sé qué pasa, Dios quizás no escucha mis oraciones, o quizás Dios las escucha pero no quiere atenderme, y sabe, muchas veces ese tipo de cosas en el corazón de la persona le trae aflicción, porque da su brazo a torcer y se rinde. Ante toda esta circunstancia, lo único que hace es retroceder y quedarse callado. Lo único que dice, Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras conmigo. Pero la Biblia, esta parábola nos dice de un comienzo, la necesidad de orar y no desmayar. ¿Qué quiere decir no desmayar? Que aunque usted no vea respuesta, usted debe continuar. Amén. Tiene que continuar a pesar de las cosas. Mire, orar es una acción, pero una acción de fe. Y usted entienda esto. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y digo, bueno, voy a tener un minuto de oración, voy a orarle al Padre y voy a conversar con Dios. Usted prepara ese minuto de oración. Usted se arrodilla y comienza, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, aquí estoy, mírame, y no sé qué más, y no sé qué te otro, y lo pongo aquí, Entonces usted comienza y vuelve a tener una oración rutinaria. ¿Por qué? Porque usted no le puso el sentido real que la palabra nos dice. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Orar es tomar una acción de fe. Aunque usted no lo vea, aunque usted allí de rodillas y abre sus ojos y lo que ven son paredes, usted por la fe tiene que saber que sus oraciones están siendo escuchadas por el Omnipotente. Esa acción de fe hará que su momento íntimo que usted está teniendo con Dios cambie de un sistema rutinario a uno donde usted se va a deleitar porque está sintiendo la presencia de Dios. Amén. Es usted que tiene que llamar la presencia de Dios. Está dispuesto, pero usted tiene que tomar acción. Si usted se arrodilla allí todo frío y nada, como que si va a llevar una religiosidad, oiga, usted se cansará de orar, y eso es lo que pasa con mucha gente. Pero cuando usted cambia ese tipo de chip, usted va a querer orar porque le va a gustar conversar con el Padre. Usted se va a deleitar hablando día y noche. Aleluya. Dios no lo va a dejar a usted allí de rodillas. Dice que Él tiene misericordia. Él es un juez justo. Amen. Y yo aprendí esto de mi pastor hace muchos años y no se me ha olvidado. Él nos hizo una comparativa y dice, el agua tiene tanto poder que si aquí hay una roca y el agua está cayendo sobre esa roca al inicio, no le sucede nada. Pero si el agua sigue cayendo constantemente sobre esa roca, el agua va a provocar un hoyo en la roca. Aún por muy fuerte que sea la piedra o roca, cualquiera de las dos, el agua es tan suave, tan ligera, pero tiene un poder. Cuando continuamente está cayendo, provoca ese tipo de reacción. Cuando usted no ve nada, pero usted se acerca con fe, accionando, digo, no te puedo ver, Dios de los ejércitos, pero yo sé que tú me estás viendo. Yo no puedo, Dios, quizás tocarte con mis manos, pero yo sé que tus manos ahora se están sosteniendo mi oración. Usted se está acercando a Dios con fe. Amén. Aleluya. Perdón, me faltó un verso. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Amén. Qué importancia de creer que Dios es real, amén. Porque si nosotros no creemos que Dios es real, no va a tener efecto nuestra oración. Nuestra oración estaría yéndose al vacío, vagando. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza y la seguridad y la certeza de que hay un Dios real,
que Dios existe, que Dios sí nos escucha y que Dios está atento a nosotros. Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire usted, cuando usted eleva una oración, cuando el Señor dice orar en todo tiempo, Aleluya. y que esa oración debe ser una súplica, y Así una es. súplica en el Espíritu. En otras palabras, tu oración no tiene que ser de labios para afuera, tu oración tiene que ser del corazón, del alma, Así de lo es, más aleluya. profundo Así de es. tu ser, que tú le hables a tu Dios, a tu Padre, Amén. con todo tu corazón, lo que tú estás pasando, la agonía que estás viviendo, la Así es. necesidad que estás viviendo, y de esa manera el Señor estará presto sus oídos para escucharte y también para responderte. Aleluya. Porque Dios no solamente escucha, Dios también responde, Dios también habla. Así que, y como dice aquí, perseverando. ¿Qué es perseverar? Es mantenerte, estar firme, Así estar seguro, estar constante en la oración, constante. No detenerte, como decía mi esposo, cuando dice la palabra de Dios que decía no desmayar, es eso, es estar constante, es estar allí, no importa, aunque no vea nada, pero yo voy a seguir porque lo voy a ver. ¿Usted cree que esta mujer viuda, estando insistiendo una vez, 2, 3, 4, 5, esa mujer no se rindió? Esa mujer siguió, Amén. siguió, no paró, estuvo día y Aleluya, noche así es. esa mujer insistiendo. Amén. Imagínese usted, día y noche insistiendo, no dejaba en paz a ese juez. Si ese hombre aún en su lecho descansando sentía en su mente cómo esa mujer, la imagen tal vez de esa mujer insistiéndole que le haga justicia, imagínese, ese hombre se le había quitado hasta la paz de descansar, de poder dormir. Entonces, ¿cuánto más Dios, que es sobrenatural? Aleluya. Que Él está atento las 24 horas del día para nosotros, que Él no duerme, que Él está velando por nosotros. Entonces, no dejemos de orar en todo tiempo, mis hermanos. Sigamos, no importa lo que venga. Así Aleluya. es. Mire lo que hacía esta mujer. Ella estaba velando, en realidad estaba velando delante del juez. No paraba. Es muy importante esto de no desmayar, de no rendirnos, sino continuar. Porque ya le digo antes, lo que dije anteriormente, es una acción que usted debe encaminarla bajo la fe, la convicción que el Señor nos ha dado. Dice Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Entonces, cuando suceden este tipo de reacciones, la carne, como es débil y no está dispuesta, va a arrastrarlo a usted a un sistema se va a poner frío, en otras palabras. No va a tener ánimos, usted no va a tener ganas ni siquiera quizás de alabar a Dios, ni de ir a la iglesia, porque ya no le encuentra sentido, ya no hay esa sazón. ¿Por qué? Porque la carne está tomando ventaja sobre su espíritu. Cuando ocurre esto, hay problema y peligro de que la persona se aparte de Cristo. La carne lo arrastra a usted al pecado. La carne siempre va a luchar. ¿Cuál es la carne? Son las debilidades nuestras. La pereza, la falta de interés por las cosas de Dios. Más me impulsa a irme para lo que hay allá afuera en el mundo, las vanidades, los enredos, los negocios de la vida, y así sucesivamente. De una manera tan sutil, la carne me va a ir encaminando a pasos que el enemigo tiene preparado. Esos pasos yo no los voy a ver porque es la carne que me va a llevar de a poco hasta llegar a ese lecho de muerte. Y cuando yo esté allí, entonces ahí me voy a dar cuenta de lo que me está en realidad surgiendo. El espíritu siempre va a estar dispuesto. Aleluya. El espíritu suyo, ¿sabe por qué? Porque es allí donde Dios interactúa. Es allí donde Dios baja para refrescar su alma. Cuando su espíritu está dispuesto, y de pronto usted está pasando un momento bastante difícil, pero usted tiene ese temor de acercarse a Dios. Muchas veces, ¿sabe por qué? Hay personas que espiritualmente estamos en un silencio ante Dios y ante las personas.
¿En qué manera? Un silencio donde yo tengo un temor de expresarle a Dios mi necesidad interna. Aún reconociendo que Él es Dios, hay algo que yo no lo dejo fluir. Entonces, ese silencio, yo puedo estar en la iglesia cantando, alabando. Yo puedo estar compartiendo incluso hasta una oración. Pero en lo más profundo de mi corazón existe esto que no me permite quebrantar la carne. Porque hay algo que yo mismo he permitido. Y mi vida se comienza a envolver en una agonía. Pero cuando usted se acerca confiadamente sabiendo que Dios está y el Señor está, usted se comienza a despertar. Usted va a comenzar a traer ese avivamiento en su vida. Aleluya. A causa de la relación que usted va comenzando a tener con Cristo. Y usted va a ver que usted va a estar atento y usted va a tener no solamente la gana de orar, sino que usted va a ser una persona activa. Usted se va a despertar porque ese silencio se ha roto. ¿Por qué? Por la perseverancia. Amén. La oración también trae ciertos efectos, aparte de romper el silencio. Por ejemplo, la oración trae liberación, trae consuelo, sanidad, fortaleza. ¿Qué más por aquí? El cual ¿cómo? Hace perder el miedo. Amén. O sea, le da seguridad. Amén. Pierde el temor. O sea, la oración es tan importante. Oiga, de verdad, si usted no habla con su esposa, usted siempre va a estar lejito. Usted va a tener hasta miedo, va a tener a su mujer y su mujer sucesivamente a su esposo. Pero cuando usted entra en comunión con su pareja, ¿qué surge ahí? La confianza, la seguridad, la paz. Se van a conocer ambos. El mundo entre ustedes dos se va a volver mucho mejor. Así sucede cuando usted ora con Dios. Porque hay una relación de padre a hijo. El padre le enseña al hijo y el hijo receptivo aprende a escuchar y obedece. Oiga, se vuelve una armonía tan perfecta en ese momento. Muchas veces la pereza es un gran obstáculo para muchos de nosotros. Nos ataca mucho la pereza. La pereza a veces no nos da ganas, pero ni de abrir la boca. No queremos ni movernos. Entonces, eso debemos de nosotros vencerlo y tomar carácter y tomar decisión. ¿Por qué? Porque está en juego mi vida espiritual, mi alma. Y yo no puedo permitirme ese lujo. No puedo. Así que, aunque sea, debemos de orar una vez al día. Cuando no podemos las 3 veces, pero esforzarnos y no ir restando, sino sumando. Lo hice en el primer día, lo hice una vez. Ok, voy superando, voy intentando. Intento 2 veces al día y así voy sumando. Tengo que ir sumando. ¿Para qué? Para que mi espíritu siga fuerte, siga fortalecido. Así que como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Lo que decía anteriormente, orar sin cesar, la importancia de orar. ¿Por qué? Porque el orar sin cesar me va a permitir a mí que yo resista la debilidad, que yo resista los ataques del enemigo, que yo resista los ataques de mi carne, que yo resista los ataques del mundo. Aleluya, sí, Señor. ¿Sí? Porque el mundo es nuestro enemigo, pero no la gente, no las personas, sino las cosas que operan en el mundo. Amén. Esos son nuestros enemigos. Por ejemplo, la soledad, la tristeza, la ansiedad, el odio, el rencor. Son cosas que se surgen en el entorno, en la sociedad. La maldad. Todas esas cosas son las que atacan a nuestras vidas. El chisme, la murmuración, el que no me agrada a tal persona, no me gusta a tal persona. ¿Sí? Esas cosas nos atacan en medio de la sociedad. Y eso es el ámbito del mundo. Muchas veces los placeres del mundo, esos son también nuestros enemigos, porque esos no nos ayudan a conectarnos con Dios, sino que nos alejan de Dios. Aleluya. Nos mantienen a distancia del Señor. Amén. Y esa no es la idea. La palabra de Dios dice que aquel que se constituye amigo de Dios, del mundo, se constituye también enemigo de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque está escogiendo las cosas, o sea, el sistema del mundo está eligiendo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que lo elijamos a Él.
La oración. Entonces tenemos que vencer esas tres cosas. Las cosas del mundo, las cosas que nos surgen a través de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra debilidad y lo que Satanás opera también en contra de nosotros. Así que oremos en todo momento y oremos sin cesar de orar. Amén. Sin cesar. Sí, no, sin cesar. No, sin Yo no he cesar. dicho César. Sí, cuando usted entra, o sea, la Biblia mismo a través de la palabra del Señor nos exhorta que tenemos que estar haciéndolo constantemente. Jesús, sin embargo, siendo el Hijo de Dios, llegó a la tierra, Él oró en Getsemaní, usted se sabe la historia. Y ahí fue que le dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué quizás le dijo, bueno, oren para que no entren en tentación? Es porque él sabía que dentro de la oración te vas a fortalecer. Tu espíritu va a tomar fuerza. Pudo Jesús, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, tengo la suficiente fuerza. Él podía haberlo dicho así. Pero sin embargo, Él se humilló para darnos un ejemplo. Que nosotros, nuestras capacidades no son suficientes para llegar donde queremos llegar, que dependemos del Señor, tenemos que ser sumamente humildes y la única manera es llegar y postrados delante de Dios para todo lo que usted quiera hacer o tenga planes de emprendimiento. Usted delante de Dios tiene que doblegar su corazón en todo, entonces le irá bien y todo tendrá un éxito maravilloso a pesar de los dolores. Pero mire lo que dice, hablando de dolores y lo que el enemigo acecha contra nosotros. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Aleluya. Mire esto, estamos contentos. Jesús estaba contento en ese momento. Voy a tomar esta parte que estaba en Getsemaní. En su corazón estaba contento porque iba a morir por la humanidad. Era su regocijo, su fortaleza, de que él iba a separar por fin ese pecado que no dejaba acercar a la gente con Dios. Estaba gozoso, esa es la esperanza, un sentido de que algo bueno y grande viene y que hay algo grande, enorme para nosotros, que está de parte de Dios. Y dice, sufridos en la tribulación. Estamos pasando momentos complicados y difíciles, pero por encima de eso hay una razón de existencia por la cual yo tengo que vivir y es la esperanza en Cristo. Dice, constantes en la oración. Es lo que hacía la viuda, constantemente, en medio de las tribulaciones. ¿Sabe por qué? El enemigo viene y quiere vaciar tu vida. Todos los días él acecha contra ti para robarte lo que Dios te da en ese momento de oración. Ayer oraste y hoy el diablo ya te tiene preparado una trampa para robarte eso que lograste anoche con Dios, en la madrugada, o quizás ayer que tuviste un ayuno, o quizás ayer tuviste unos minutos muy importantes con Dios. El enemigo va a venir al siguiente día y va a acechar contra ti. Yo les quiero mostrar una ilustración, tomando este verso bíblico. Hice esta ilustración manual para darles a ustedes una explicación. Andrés me puede acompañar, por favor, ayudar. María, la pareja de la semana. La semana pasada fue Milagros y Segundo. María, ¿me puede ayudar, por favor, con la bandeja? Tenerla aquí, para que no caiga el agua. Allí. La vida nuestra está en las manos del Señor. Vamos a tomar en cuenta que la bolsa que está aquí, a mi izquierda, representa su vida. Y la que está acá representa a Dios. Esta percha representa el propósito de Dios. El propósito de Dios está conectado entre Dios y usted. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos llenos. Ayer nos llenamos de la presencia de Dios. Estamos estables a causa de la oración que estuvimos llenos de gozo, llenos de fe porque el Señor habló a mi vida. Yo estaba tan contento que canté con alegría porque el Señor tocó mi corazón. Y así estoy yo, rebosando. Estoy en la voluntad del Padre porque estamos en una comunión perfecta. Un poquito más arribita, este hombre fuerte, allí.
estamos en la plena comunión con el Padre porque estamos en una estabilidad. ¿Aquí, Andrés? Sí. Estamos en hay una estabilidad. Estamos parejo. Esta es la voluntad del Padre. Cuando usted está en oración, entonces el Padre puede comunicarse bien con usted y usted bien con el Padre. Los propósitos de Dios mismo a usted lo establece, lo direcciona a donde Dios lo quiere llevar. Pero el enemigo jamás se va a quedar quieto. Y es por eso que el mismo Señor nos exhorta que cada día la oración tiene que convertirse en una necesidad. Usted se descuida de la oración y cree que todo está perfecto. El diablo sabe lo que va a hacer. Cuando usted está mal parqueado en cualquier momento, él va a venir con algo que la Biblia dice, con los dardos. Dardos va a lanzar contra usted y le va a robar todo. Yo tengo aquí este pincho. Vamos a suponer que es un dardo del enemigo. Él le va a dar, cuando él va a dar, usted va a comenzar a vaciar. Usted va a estar herido. Usted, su corazón va a sentir que está perdiendo las fuerzas. Usted va a sentir el efecto de lo que va a ocurrir. Sí, hágame, cuelo de aquí. Así, Andrés, para que haga como que sea una balanza, allí. El enemigo lo que quiere es destruir más su vida, vaciar todo lo que usted logró en Dios. A él no le importa si usted oró 3, 4, 5, 10 días. Satanás, como le decía anteriormente, él olfatea cuando usted está llenándose de Dios. Entonces, él ya ve que usted se está vaciando. Lo que él quiere hacer es hacer las heridas más que le afecte en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones. Entonces, ¿qué va a suceder luego de eso? Ya la estabilidad no va a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar perdiendo. Mire que vas bajando, ya va perdiendo el nivel. Estamos desconectándonos con lo que en realidad el propósito estaba. Ya la bolsa ya no tiene estabilidad. Ya no hay ese nivel que antes podíamos nosotros observar. Y esto sucede cuando Satanás está destruyendo su vida. Poco a poco usted se va vaciando. Cuando usted se descuida de la oración, internamente usted se va secando. Usted va perdiendo lo que ha conseguido. Es diariamente, va perdiendo las fuerzas internas. Entonces el propósito de Dios en su vida se desestabilizó. Dios no va a bajar, pero ya no existe una estabilidad en usted. Cuando usted estaba parejo con el Padre en la plena voluntad, Satanás vino y comenzó a tirar dardos de fuego contra usted. Y usted no estuvo atento y esas heridas, esa circunstancia, fueron vaciando su vida. Mucha gente está así, está conectada con el propósito de Dios, del Padre, pero lleva una vida vacía. Internamente no tienen la paz que necesitan y están sirviendo en el reino, porque el propósito de Dios jamás se va a desconectar de usted. Pero es importante de que usted y Dios estén conectados a la par, juntos. Eso es lo que Dios, para eso sirve la oración. El enemigo va a intentar, pero que su propósito sea conforme a la voluntad de Dios para luego suceder esto. O sea, si usted intenta, ¿qué está sucediendo? Yo estoy forzando el propósito de Dios. Estoy tirando la bolsa hacia abajo para emparejar con el Padre, pero estoy forzando el propósito. Riesgo de que sufra daños colaterales, porque estoy haciéndolo a mi manera. Amén. Eso sucede con los cristianos que creemos que no es necesario orar. Muchas gracias, Andrés María, suelte aquí. Y ese es el deseo del Señor, que siempre nos mantengamos en la balanza, en el nivel, ¿sí? Que siempre estemos en esa comunión, en esa oración con el Padre, siempre conectados con Él, para no destabilizarnos, ¿verdad? Amén. Ya me trabé la lengua. Ay, Dios mío. Bueno, lo importante es mantenernos con el Señor, y sé que ese es el deseo del Padre, y tanto como para ustedes y como para nosotros nos sirve mucho, de estar siempre constantes en la oración, de no parar.
Porque también nosotros nos debilitamos, también nosotros nos cansamos, también nosotros hay momentos que sentimos que no queremos ni abrir la boca, pero sabemos que si nosotros mantenemos esta boquita cerrada y no nos disponemos para tener una comunión con el Padre, todo se va a venir abajo. Así que es muy importante la oración, es muy importante. Amén. Y para terminar, este ejemplo tenemos que siempre atesorarlo, y esta forma de ilustrar es para nosotros dar a entender que sin la búsqueda mi alma se seca. Ajá. Mi alma Amén. se apaga, Así es. mi espíritu enflaquece, se desmaya totalmente y no tiene las fuerzas necesarias para lo que Dios quiere poner en mi vida. Dios, mire, el peso de la gloria de Dios, la gloria de Dios, tiene un peso, no un peso que lo mata a usted, pero hablo de un peso de responsabilidades, un peso de participación en el reino con dones, con dotes, con talentos. Entonces, si usted está débil, usted no puede recibir aquello, lo que Dios quiere darle. Lo de Dios es tan grande, y para recibir eso grande nosotros tenemos que estar fuertes espiritualmente. Aleluya. Nuestra manera de orar ante nuestro Dios no es, tómelo como un consejo, no es llegar y hablar a los ciegos y hablar y sí Señor y esto Señor y tal y Dios y aquí Dios y lo otro, y hablo y suelto las palabras. La Biblia nos dice en 1 Corintios 14:15 que nosotros tenemos que hacerlo con el entendimiento, todo lo que nosotros hacemos, entendiendo lo que yo estoy hablando, entendiendo que lo que yo necesito recibir de Dios, tengo que hacerlo con una plena conciencia de todo. Yo no le estoy diciendo a usted que la manifestación del Espíritu Santo que a veces se ocasiona en la persona, que usted ha visto a la persona que tiembla y habla en lenguas y parece para mucha gente parece algo, una loquera, ¿no? Una locura. Y diga, mira como el hermano está orando en lengua y no sabemos ni lo que dice. Pero hay una relación con Dios de que a usted lo lleva a una comunicación plena con el entendimiento, muy aparte de una manifestación del Espíritu Santo. Es decir, hoy ya me tocó el Espíritu Santo y ya oré, estoy bien. Eso es muy bueno y aleluya y gloria a Dios por eso. Pero se necesita también tener una estabilidad con Dios todos los días, mantener mi equilibrio interno, conocer y entender que todos los días necesito del pan y del agua del Espíritu Santo.